Me gustaría presentar a Ferran Valdés, del Centro de Estudios de Morelia, de Matemáticas, que nos va a hablar en el diferenciable sobre el monstruo del lago Ness y Villares. Exactamente. Sí, entonces pues, muchas gracias por la participación. No, pues muchas gracias por la invitación, de hecho. A decir verdad, ahora que venía pensando en el camión, cuando venía para acá, me di cuenta que a pesar de que he dado muchas pláticas en muchos países y en distintos continentes, esta es la primera vez en mi vida que hablo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, para mí hoy es un día muy especial porque es el lugar donde yo estudié. Es como que se cierra un círculo de muchos años. Y bueno, voy a hablar del monstruo del lago Ness y de los Villares. Y voy a empezar, esta plática ya la he dado varias veces, voy a empezar hablando de sistemas dinámicos, y el sistema dinámico que voy a empezar a describir es lo que nosotros conocemos como un billar poligonal. Voy a pasar un rato hablando de billares poligonales, y el objetivo de esta plática es al final entender cómo la dinámica de un billar en realidad no es más que un flujo geodésico en un tipo muy particular de superficie que se llama el monstruo del lago Ness. Entonces, el monstruo del lago Ness es como la conclusión de la plática. Los billares son sistemas dinámicos que básicamente consisten de tres ingredientes. El primer ingrediente que uno tiene es una mesa. En nuestro caso, la mesa, para que ustedes fijen ideas, voy a pensar que es un triángulo euclidiano, y bueno, pueden después pensar que es cualquier polígono, pero esto es para que aterricemos las cosas. Lo segundo es lo que es una bola de billar, y aquí es donde vemos que este sistema dinámico, aunque se llama billar, es una simplificación casi absurda de lo que es el verdadero juego de billar. Una bola de billar en este caso para nosotros va a ser simplemente una masa puntual dentro del triángulo. Déjenme le llamo el triángulo P, y la masa puntual va a ser un punto en P. Entonces, para fijar aquí una imagen, lo que voy a tener es, digamos, un triángulo de esta forma, y adentro tengo un punto P. Y ese punto voy a hacer algunas hipótesis sobre el desplazamiento que sufre a la hora de que le pegamos con un taco. El primero, que también es una suposición medio ridícula sobre la dinámica del billar, es que no hay fricción con la mesa. Esto no pasa en la vida real. Y lo segundo es que se mueve a velocidad constante. Y esto es más o menos de esperarse, porque si pensamos que es una masa puntual, a diferencia de las bolas de billar, no hay momento angular. Y entonces no va a haber estos efectos de fantasía que vemos a veces en YouTube o en la tele de los profesionales del billar. Entonces, masa puntual, sin fricción y velocidad constante. Y el tercer ingrediente para describir este sistema dinámico es lo que se llama una ley de reflexión. Entonces, la ley de reflexión que voy a pedir es la siguiente: cada vez que la trayectoria de la bola pegue con una parte lisa de la frontera de la mesa, ahí va a experimentar lo que se llama una colisión elástica, y eso implica que este ángulo, el ángulo de incidencia, va a ser igual al ángulo de reflexión. Entonces, la ley de reflexión es ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Por la suposición de que no tengo fricción, cada vez que colisiono hay un cambio en la velocidad, no así en la rapidez, y voy a convenir de que si por alguna mala suerte llego directamente a una de las esquinas de la mesa, una parte no lisa de la frontera, ahí imagino que hay una buchaca infinitesimal y el movimiento de la bola se detiene. Entonces aquí voy a pensar que hay una buchaca, y entonces este es un fin del movimiento. Bueno, lo presento como algo que consta de estos tres ingredientes porque
Si ustedes buscan en MathCNet o en Google la palabra billar matemático, van a encontrar muchos tipos distintos de billares, que básicamente son variaciones de estos tres ingredientes. Pueden variar la geometría de la mesa, puede ser que no sea un triángulo, sino una elipse, o algo que no sea simplemente conexo, puede ser algo que esté en geometría hiperbólica, o dentro de la esfera, puede ser algo de varias dimensiones. De la bola de billar que uno puede hacer varias suposiciones, puede poner más, puede poner la hipótesis de que hay fricción con la mesa, o puede poner cosas que hacen las cosas mucho más complicadas, como la presencia de un momento angular. Y de la ley de reflexión también, aquí ustedes pueden pensar que esto es algo de la forma un ángulo igual a sí mismo, pero uno puede variar esta ley de reflexión diciendo que el ángulo de incidencia fuera una función f, perdón, el ángulo de reflexión fuera una función f del ángulo de incidencia, que es más pegado a la realidad. Cuando ustedes tienen una bola que va dando vueltas sobre su eje y le pega a la frontera esta ley, si han jugado billar, que yo creo que la mayoría han jugado billar, no se obedece. Y esto, aunque parece un poco artificial, se estudia, porque David estudia este tipo de billares. ¿Sí? Has estudiado este tipo de billares, gente en Cuernavaca también los estudia. Y bueno, este es el sistema dinámico entonces. Parece un poco pedestre, pero hay un problema, hay muchos problemas abiertos relacionados con este. Yo quiero nada más mencionar uno, que es el que motiva pues toda la teoría que hay atrás, y de esto también ya he hablado en otras ocasiones. El problema es el problema de las trayectorias periódicas. Entonces, déjame les cuento un poquito qué es una trayectoria periódica. Una trayectoria periódica es una trayectoria de billar que después de un número finito de rebotes, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, en un triángulo equilátero les voy a poner una, después de un número finito de rebotes, esa trayectoria regresa al lugar donde salió con exactamente la misma dirección con la que salió. O sea, no es que vuelva a pasar por el mismo lugar solamente, sino que vuelve a pasar por el mismo lugar con la misma dirección. Esto es un ejemplo de una trayectoria periódica. Una altura no lo sería. Una altura no podría pelearse por decir que es una trayectoria periódica, pero como estamos yendo hacia una buchaca, más bien esto lo consideramos como una trayectoria singular. Entonces, no puedes inventar una regla de colisión cuando llega a un vértice. Cuando llega a un vértice, en general, no hay una manera de bien definirlo. O sea, podrías pensar en hacer un blow-up local de todas las direcciones que llegan al vértice y ahí quizás hacer una función de decir, bueno, si entro en esta dirección, pues no puedo salir en esta, ¿no? Como salgo a la misma. Entonces tendrías como que definirlo en direcciones que salieran así, pero yo no veo una manera natural. Bueno, se podría argumentar, digamos, si pones partes en dos el ángulo y hacer, pero rompes toda continuidad de la dinámica del billar así. No lo he estudiado, pero es una buena pregunta. Bueno, entonces el problema de las trayectorias periódicas es el siguiente. La pregunta es, en el caso triangular, todo triángulo, entonces la pregunta es, ¿tiene todo billar triangular una trayectoria periódica? La importancia de las trayectorias periódicas en sistemas dinámicos es grande. O sea, cuando estudia un sistema dinámico siempre anda buscando puntos fijos, trayectorias periódicas. Y bueno, quiero atacar este problema de manera sistemática para contarles lo que sabemos y lo que no sabemos. Por ejemplo, la mesa equilátera, como les dije, pues sí, tiene una trayectoria de billar. Entonces vamos a atacar esto de manera sistemática dividiendo el mundo de los triángulos en tres casos que conocemos desde la primaria: los triángulos agudos, los triángulos rectángulos y los triángulos obtusos. Entonces, vamos a ver en el caso de los triángulos agudos qué es lo que pasa. Me voy a dar un triángulo agudo cualquiera.
Es difícil dibujar un triángulo agudo cualquiera. Que no parezca. Este parece equilátero, ¿verdad? Bueno, pero imaginen que es cualquier triángulo agudo. Y a mí me gustaría describirles dónde aparece ahí una trayectoria de billar. Y me gusta mucho este ejemplo porque la prueba es elementaria. Va al curso de geometría moderna, creo que se llama. ¿Todavía no? Ok, bueno. Entonces, vamos a llamarle este triángulo el triángulo ABC. Y yo quiero encontrar una trayectoria de billar muy parecida a esta que encontré en el triángulo equilátero. Entonces, aquí, el triángulo equilátero es un lugar engañoso porque todo coincide. Pero la idea es tomarnos los pies de las alturas del triángulo. Esto determina 3 puntos. Esos 3 puntos se unen y forman una cosa que se llama el triángulo pedal o el triángulo órtico. No sé cómo se dice más, pero la idea que quiero ahora es ver que este triángulo es una trayectoria de billar periódica. Es decir, tengo que probar que este ángulo es igual a este ángulo, este es igual a este y este es igual a este. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacerlo. La primera observación que quiero hacer es que si ustedes le ponen al centro de al lugar donde concurren las alturas H, entonces los puntos H, B, A y C tienen a fuerza que estar en un círculo. Esto pasa porque porque aquí hay un triángulo rectángulo, el triángulo ABH, y el triángulo ACH también es un triángulo rectángulo. Circunscriben los dos a un diámetro, que es este, y entonces son concéntricos. Ahora, dentro de ese círculo me clavo un poquito y me fijo que hay un arco, que es este arco de aquí, el cual está circunscrito por, no sé si es circunscrito, pero está agarrado por este ángulo y por este ángulo de acá. El ángulo ACB y el ángulo AHB. Entonces, del curso de geometría moderna nosotros sabemos que tenemos que el ángulo ACH tiene que ser igual al ángulo AHB. Y luego me quedo viendo un poquito y veo que este ángulo AHB es opuesto por el vértice con BHA. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Y puedo repetir el argumento ahora con estos 4 puntos. Aquí hay otro círculo que pasa. Y este ángulo BHA circunscribe al mismo arco que el ángulo BCA. Entonces este ángulo tiene que ser igual a este. Entonces estos 4 ángulos son el mismo y así probé que este ángulo es igual a este ángulo. Y nunca usé que estuviera en el lado de abajo. Entonces este argumento pasa cuando hago las simetrías del triángulo y así puedo probar que este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Entonces todo triángulo agudo tiene una trayectoria de billar periódica de periodo 3 en este caso. Periodo es el número de rebotes que hagamos en la frontera. Bueno, parece esto muy papa. Vamos a ver en los triángulos rectángulos. Perdón, una pregunta de ¿en qué momento usaste lo de que sea agudo? A ver, ¿Cuál es la pregunta? a ver, es una buena pregunta, no lo voy a decir. Que las alturas concurren dentro de Muy bien, buena respuesta. Piensa en la siguiente película. Deforma un triángulo agudo hacia un triángulo rectángulo. ¿Qué le va a pasar a las alturas? Corre la película. Entonces, corre la película y la película voy viajando por el mundo de los triángulos, que es un triángulo. Yo se los dejo para que lo piensen. Y aquí llego a un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las alturas de un triángulo rectángulo? Si aquí pongo A, B, C, chale, pues son estas y luego las otras son lados. Ups. ¿Qué le pasó al triángulo este que yo encontré como órbita periódica en este caso? A medida que me voy acercando a un triángulo rectángulo, ese triángulo se deforma y se degenera en esta altura. Entonces lo pierdo. Estoy en la frontera del mundo de los triángulos agudos. Sin embargo, les dejo como ejercicio, esto lo dejo yo en el curso de billares, cuando lo doy la primera vez, es
ver que a pesar de que perdí esa, aquí también hay una trayectoria periódica que se obtiene siempre de la siguiente manera. Entonces toman un punto P y le pegan con su taco de manera perpendicular a la hipotenusa. Entonces yo afirmo que si le pegan en dirección perpendicular a la hipotenusa, va a pasar que aquí, pum, llego, reboto, caigo aquí y luego voy a tener el siguiente comportamiento. Vuelvo para acá y cuando vengo para acá, aquí vuelvo a hacer un ángulo de 90 grados. Entonces, esto que pinté aquí va a ser una trayectoria periódica del periodo 4. 1, 2, 3, 4. Pero ejercicio, no lo voy a hacer porque quiero llegar al monstruo de la vuelta. Bueno, pues está muy padre. Todo triángulo rectángulo tiene una trayectoria periódica y luego llegamos al mundo de los obtusos. Tienen, bueno, sí, tienen muchísimos. ¿Qué digo? Sí, tiene muchísimo. De hecho, ejercicio, si ustedes ponen un punto P aquí, o si ustedes ponen otro punto P', perdón, acá, y le pegan con una dirección paralela a la dirección en la que ya encontraron trayectorias periódicas, van a obtener también una trayectoria periódica, si están suficientemente cerca. Esto es un principio general de los billares, y es que las trayectorias periódicas no son aisladas, vienen en paquetes. Siempre vienen en paquetes, y la frontera de esos paquetes son cosas que se llaman diagonales generalizadas, que son trayectorias que van de un vértice a otro. De los billares poligonales. Poligonales, sí. Solo de los poligonales. Sí, no, en general, ojalá no, porque en general eso no es cierto. Esto es muy particular de los polígonos. Pero bueno, en el caso del triángulo obtuso, como ya bien decías, no podemos hacer el mismo truco, porque si hago las alturas, pues voy a poner las alturas y aquí esta es una altura y la otra altura es esta, y entonces donde se juntan es fuera de mi triángulo obtuso. Y no voy a entrar mucho en detalle, porque quiero llegar al monstruo. Pero en el caso de los triángulos obtusos, este truco simple no va a funcionar. Y el problema es que, en general, el número mínimo de rebotes que van a necesitar para encontrar una trayectoria periódica en un triángulo obtuso puede ser tan grande como quieran. Entonces, ninguno de estos métodos funciona, y aquí les enuncio el teorema, digamos, óptimo que tenemos para saber existencia de las órbitas periódicas. Entonces, aquí teorema, este es un teorema de Richard Evans Schwartz, y es el teorema de los 100 grados, se llama. Si ustedes le ponen alfa a este ángulo, entonces el teorema de Schwartz dice que si alfa es menor o igual a 100 grados, entonces existe una trayectoria periódica. Y tengo que mencionar uno más, que es un teorema que se debe a Mazur. Este, por cierto, creo que es del año 2007 y este debe ser del año 89, el siglo pasado. Es que si ustedes le ponen aquí estos ángulos internos, le ponen las letras alfa, beta y gamma, y resulta que si alfa, beta y gamma son múltiplos racionales de pi, es decir, de la forma P de Q por pi, entonces existen trayectorias periódicas. Pero en general, ¿De quién fue ese? Howard Mazur. En general, sigue abierto. Es decir, para ubicar dónde está lo que no sabemos si para todo triángulo obtuso cuyo ángulo alfa es ese mayor a 100 grados existe una trayectoria periódica. Dos comentarios sobre esos teoremas. El primero es que el teorema de Schwartz se apoya fuertemente en el uso de un programa que se llama McBilliards, que desarrollaron él y Pat Hooper de CUNY, y son 100 grados, no porque 100 sea un número mágico, sino porque ellos lo decidieron. O sea, el programa ayuda a encontrar órbitas periódicas
pero a medida que se van acercando a 100 grados se tarda cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no hay una prueba de que en general funcione. Entonces ellos lo que hicieron fue decir, bueno, hasta aquí llegamos, este es el programa, aquí está el paper y es lo que encontramos. Ya no pudieron determinar si el tiempo que les faltaba era poco o la edad del universo. Entonces, por eso es el teorema de los 100 grados. Pero ahí entonces es computacional la prueba ¿o qué? Porque está diciendo si alfa es menor que 100 grados. Sí. Entonces está diciendo que están metiendo pero dan una prueba para cualquier alfa. Te encuentra direcciones para todos, te encuentra puntos en los cuales después vas a poder encontrar abiertos pequeños donde hay órbitas periódicas. O sea, la computadora no puede calcular para irracionales, calcula cierta precisión, en esa precisión encuentra luego con un pequeño argumento de perturbación, pero no puedes controlar bien el tamaño de la bola. Logran demostrar que ahí cerca hay, pero luego a medida que te acercas a 100 grados se encuentra, pero el tamaño de ese parche se va haciendo cada vez más chico, cada vez más chico, y no logran cubrir todo. Ok, bueno. Entonces tampoco hay como una onda como de estabilidad o algo así. Y hay ejemplos aislados para Sí, triángulos. obtusos sí. Hay ejemplos, hay parches. Si pudiera pintar el mundo de todos los triángulos, el parte de los agudos se sabe, rectángulos se sabe. En el parte de los obtusos hay una parte coloreada y luego hay unos parches que aparecen con dibujos bien bonitos. Es un trabajo de un matemático ruso que se llama Borovets. Y te los puedo enseñar, es El mundo de los triángulos un triángulo. es No, es bidimensional. Que la suma de los ángulos internos es pi. Al final, si me queda tiempo, hago dibujos. Pero es muy curioso. La imagen es bien curiosa. Te quedan parches donde sabes que hay y parches donde quién sabe. Le pones a la máquina a buscar y esperas 6 meses y ahí sigue. No sé qué máquina usaron, no sé si hayan usado. O sea, creo que no han hecho cosas de cómputo ya más sofisticadas como poner el programa en distintos pedazos y correrlo en paralelo y buscar más rápido. Pero bueno, en mi comentario es que se necesitan nuevas ideas porque ya estamos, por lo que acabo de decir, y acá, atrás de la prueba de este señor, hay una teoría muy bonita que es la teoría de un matemático que se llamaba Teichmüller. Entonces, no voy a entrar en detalles ahorita de teoría de Teichmüller, pero les voy a decir cómo uno pasa de los billares a lo que sería la teoría de Teichmüller. Y son técnicas de análisis complejo muy bonitas que solo funcionan cuando los ángulos son múltiplos racionales de pi, es decir, casi nunca. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme ver. Ahora sí voy a necesitar una computadora. Sí. Porque les tengo que enseñar algunas imágenes. Ya se traduce en un problema puramente de geometría diferencial, que es el estudio de un flujo en una superficie con una métrica muy particular. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Según yo, no, pero... donde dice diferenciable 2015 y luego ponle diferenciable 2015 PDF. Ese con ese voy a empezar ahorita. Muy bien, entonces la idea ahorita es explicarles cómo uno traduce el problema de la dinámica del billar en un problema de flujos en una superficie con una métrica plana. Entonces, la idea es bastante sencilla, pero muy poderosa. Es una idea de los años 30 del siglo pasado que se olvidó y luego fue redescubierta en los 70 del siglo pasado. Y el principio es simple. Piensen en el triángulo rectángulo que tienen del lado izquierdo. La idea es, bueno, en lugar de reflejar la trayectoria, lo que debemos hacer es reflejar la mesa. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un lugar donde la trayectoria de billar colisiona y en lugar de reflejar la trayectoria reflejan la mesa, la trayectoria de billar, su traza en la mesa reflejada es la continuación en línea recta de movimientos. Esa es la idea poderosa. Pagamos
poniendo una copia más del polígono, pero ganamos en que ahora no tenemos que seguir una mesa poligonal, sino que tenemos que seguir una trayectoria lineal. ¿Sale? Entonces, voy a hacer un ejemplo sencillo de cómo esta idea nos hace crear a partir de un billar una superficie. Entonces, déjenme ver. Ajá. Vamos a hacer el caso del toro y un cuadrado. Ya lo ven. Olviden el spoiler, no sé qué mostramos. Entonces, empezamos con un cuadrado unitario ABCD y tengo una trayectoria de billar que rebota en B, C y D. Y entonces hago este truco de que en lugar de reflejar la trayectoria, reflejo la mesa y sigo en línea recta. Ahora bien, aquí es donde me van a odiar, voy a usar el pizarrón un segundo para que vean de dónde sale el toro. Entonces, para acá, muy bien. Así no se me dobla. Ya sabía que así no estaba. No sabía que era esto. Si no hubiera puesto más de una y otra. Miren, entonces vamos a hacerlo con el cuadrado y la idea es la siguiente. Ustedes empiezan con un cuadrado con lados A, B, C, D. Tienen una trayectoria de billar X cualquiera que va rebotando y la idea es reflejar la mesa y ahora seguir la trayectoria en línea recta. Entonces, si yo empiezo a reflejar la mesa sin ningún impedimento, lo que veo es que empiezan a aparecer copias del cuadrado que van a teselar el plano. Esta es una situación muy particular porque estoy partiendo de un cuadrado. Ustedes me corrigen. Entonces la B así, la B está. Bueno, entonces la B sale así y mi trayectoria de billar que aquí rebotaba de esta manera, en mis copias reflejadas se va a seguir en línea recta. Ahora, si yo sigo reflejando, va a ocurrir un fenómeno muy particular. Pensemos en esta trayectoria, pero también podemos pensar en la trayectoria periódica que es directamente en dirección vertical. Después de dos reflexiones, yo llego a una copia del polígono con el que empecé. Si empecé con este, llego a una copia de él que difiere por una traslación. Entonces, esto me dice que hay una redundancia en mi modelo, porque yo en ningún momento fijé un origen ni coordenadas. Yo decidí empezar aquí en el pizarrón. Pero si yo hubiera decidido empezar acá, hubiera tenido la misma teselación del plano. Entonces se decide, en este caso, para evitar la redundancia, identificar este cuadrado con este cuadrado usando la traslación que lo relaciona. Y si lo hacen, entonces eso se resume en identificar este lado A con este lado A. Y entonces su trayectoria de billar, en lugar de partir al infinito, regresa para acá. Ahora, usando las simetrías del cuadrado, lo mismo va a pasar si reflejo acá. Voy a volver a tener aquí D, C, A, B y me voy a ver forzado a identificar este lado con este lado. Y siguiendo en esta línea voy a tener que identificar este lado con este lado y este lado con este lado. Y las identificaciones que tengo, como son por traslaciones, lo que me van a generar son identificaciones por lados opuestos en un cuadrado y eso es un toro. Entonces, lo que estoy haciendo es reducir la dinámica del billar o interpretar la dinámica del billar en el cuadrado ABCD, donde tenía mis rebotes, en la dinámica de un flujo en línea recta dentro de un toro plano. Y eso está muy padre porque se sabe mucho sobre flujos geodésicos en superficies. Fíjense que hay un diccionario natural entre uno y otro, que no es tan bueno, pero sí me sirve, por ejemplo, para encontrar órbitas periódicas. Y es que si ustedes tienen aquí una trayectoria en línea recta, hay una proyección natural de estas cuatro copias a la copia original, que proyecta una línea recta por construcción en una trayectoria de billar. Entonces, si aquí arriba yo en el toro encuentro una órbita periódica de flujo lineal, su sombra acá abajo va a ser una trayectoria periódica. ¿Sale?
Bueno, ahora vamos. No tienes que, o sea, los dos puntos, el punto del medio, el punto en el toro ese, y el otro, no tienes que distinguirlos. Ahorita no. No se distingue, desde el punto de vista métrico no se distinguen. Esto es un punto plano y fíjate que este punto es el mismo que este, y entre los cuatro suman 2 pi. Entonces es un toro plano de verdad. Pero es el único caso que voy a tener por Gauss-Bonnet. Ahorita voy a unos más complicados. Entonces, en este caso sí puedes definir lo que pasa cuando te pegas. Sí, en este caso sí. Pero es que es un caso muy particular. Es tan particular como que el cuadrado te cela el plano. Lo mismo voy a poder hacer ejercicio en un triángulo equilátero y en un hexágono. Pero fuera de los hexágonos regulares y los triángulos equiláteros. Vale. Ok. Entonces, la idea ahora es generalizar esta idea de más allá del cuadrado, o sea, en cualquier polígono, en cualquier triángulo. Entonces, déjenme, ahora sí vamos a pasar un poquitín más de largo por acá. Y ya luego volvemos. Entonces, como les decía, en el caso del cuadrado, ustedes acaban estudiando en lugar del billar un flujo geodésico dentro de un tono. Y ahora tengo que abrir otro PDF. Pero no, el flujo que entendiste aquí es en el toro, ¿no? El Sí. flujo clásico es como el lado tangente. Tienes toda la razón. Es como en el fibrado tangente, y esto es un problema que tengo cuando lo explico geometrías diferenciales. Es que para mí el flujo geodésico va a ser el flujo. No, la proyección sobre, lo puedes ver de dos maneras, la proyección sobre la superficie, o una manera más aterrizada de verlo es la superficie tiene sus cambios de coordenadas, son translaciones. Entonces tú puedes hacer pullback del plano de cualquier cosa que sea invariante por translación. Entonces yo llamo flujo geodésico en estas superficies al flujo del pullback de un campo constante en el plano. Eso es lo que llamo flujo geodésico. Le digo flujo geodésico porque está relacionado a la métrica que resulta de pullbackear la métrica plana natural del plano. Pero en general vamos a ver que hay algunos problemas. Ahora voy a hacer un ejemplo particular, no para el cuadrado, sino para el triángulo de ángulos pi entre 2, pi entre 8 y 3 pi entre 8. Fíjate que se escribe. Entonces, lo que voy a hacer es reflejar como he hecho en el cuadrado y ver qué es lo que pasa. Primero empiezo a reflejar alrededor del vértice que está con ángulo pi entre 8, y como es de la forma pi entre n, después de un número finito de reflexiones, regreso sobre mis pasos. Entonces ahí no te celo el plano, pero te celo un octágono regular. Este octágono regular, luego, no son todas las reflexiones que he hecho, nomás hice alrededor de un vértice. Ahora voy a hacer con respecto a el cateto más pequeño, y obtengo este de aquí. Si ponen las letritas como las pusimos en el cuadrado, uno se puede dar cuenta que estos dos triángulos que van a aparecer en azul difieren por una translación. Entonces, siguiendo la regla del cuadrado, los voy a tener que identificar. Y eso implica que el cateto más pequeño del lado izquierdo se tiene que identificar con el cateto más pequeño del lado derecho. Y al final, usando todas las simetrías del octágono, a lo que llego es a una superficie dada por el octágono, donde identifico lados opuestos, como están en esas letras, usando una translación. Es decir, el lado A se pega con el lado A, el lado B se pega con el lado B, el C con el C y el D con el D. Hago este ejemplo para que nos demos cuenta de que no siempre sale el toro. En este caso, ¿qué superficie me quedaría? No es el toro doble. Es el toro doble. ¿Sí lo ven todos? ¿En serio? Hay varias maneras de verlo. Una, los que son así súper topólogos lo ven así enseguida y ven que están pegando dos toros, porque D con D y B con B, y luego A con A y C con C, esos son dos toros. Si no, los que saben de característica de Euler usan los triangulitos que vieron antes y sacan la fórmula de la característica de Euler, hacen su cálculo y le sale G igual a 2. Hay varias maneras de verlo.
pero mi punto es que no siempre le sale una superficie como el toro, y esta superficie tiene puntos especiales. Esto es un pequeño comentario, que ya no son puntos planos. En el toro todos los puntos tienen una vecindad isométrica al plano. En este caso, si ustedes se fijan en un vértice, este vértice por aquí es lo mismo que el que está acá con B, que es el mismo que este, 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 que es el mismo que este de acá, y ya la volví. Es decir, todos los vértices del octágono, a la hora de que pegan las cosas, se vuelven un mismo punto. Entonces, una vecindad de ese punto va a ser ya no isométricamente un abierto del plano, porque la suma de los ángulos interiores de un octágono es 6π y no 2π. Entonces, a lo que quiero ir es, traducimos el problema del billar a un problema en una superficie que es plana, salvo por unos puntos donde hay problemas. Y esos puntos corresponden justo a los lugares donde no voy a poder definir bien la reflexión de los vértices. Bueno, entonces volvamos al PDF. Este de aquí. Entonces déjenme ver ok. Este es un dibujo de lo que pasa con el billar en ese octágono. Empecé con el triángulo pi entre 8, 3π entre 8, y lo que obtengo es un octágono donde los lados opuestos se identifican por traslaciones. Entonces, el problema de estudiar el billar en el triángulo pi entre 8, 3π entre 8 se convierte en el problema de estudiar flujos, debe ser flujos geodésicos, en el bitoro, que se obtiene de esa manera, y el diccionario es la imagen que están viendo. Entonces, por ejemplo, esa trayectoria que ven ustedes, no sé cómo se llama este color, pero los que ven colores es esta trayectoria en el octágono es una trayectoria periódica, porque este punto es justamente identificado con este de acá. Aquí es fácil encontrar trayectorias periódicas, y su proyección me da una trayectoria periódica en el billar. Entonces, así es como puedo encontrar trayectorias periódicas en el billar, buscándolas en la superficie. Bueno, entonces me quedan todavía, empecé a las 12:05, me quedan 20 minutos. Muy bien. No, pues sí llegamos. Pregunta. Toda trayectoria periódica en el billar. Sí. Toda trayectoria periódica en el billar tiene que corresponder a una trayectoria. Sin embargo, ojo, no toda trayectoria periódica arriba corresponde a una trayectoria periódica abajo. Tómate una trayectoria, la trayectoria aquí se ve, la que empieza aquí. Síguela, pasa por este punto, va para allá y luego regresa. Su proyección es este lado. Mi diccionario tiene algunos problemas, pero en general van a aparecer trayectorias periódicas aquí que van a foliar un cilindro, y luego el borde de ese cilindro, esas trayectorias se van a proyectar en trayectorias periódicas allá, y el borde de ese cilindro, que van a ser estas dos, va a corresponder a lo que se llaman diagonales generalizadas, que son trayectorias de billar que van de un vértice a otro. Esa es la imagen en general. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora les cuento cómo se hace en general esta construcción. Va rápido, pero lo tengo que decir para que luego entendamos de dónde sale el monstruo. Muy bien, entonces, en general, ustedes lo que tienen es un polígono P, y le llaman sigma I a la reflexión con respecto a la recta que contiene al lado E. Y luego definen H como el subgrupo de R de las isometrías de R2 generado por estas reflexiones. Es justamente el grupo que codifica el hecho de reflejar. Ahora, tengo todavía algo que identificar por traslaciones. Entonces, con ese grupo, ustedes hacen una familia de piezas de Lego que le llaman P. O sea, unión disjunta de copias del polígono con el que empezaron, plus un elemento del grupo que acaban de generar. En el caso del cuadrado sería H, sería un grupo enorme, es el grupo Z cruz Z, entonces tienen tantas copias del cuadrado como elementos en Z cruz Z. Y ahora los voy a pegar usando dos reglas. La primera
está ahí escrita, pero lo que les dice es que si ustedes pasan de una copia que tienen en la familia P a otra, realizando una reflexión con respecto a un lado común, entonces pegan en ese lado común, que es el hecho que tengo ahí de que cuando reflejé de aquí a acá, en realidad estoy pensando que estos lados están pegados. Si nada más aplicara esta regla de identificación a esa familia, en el caso del cuadrado, obtengo la teselación del plano. La segunda es la que mata la redundancia, y es que si ustedes tienen dos copias que difieren por una traslación, las tienen que pegar usando dicha traslación. Entonces, esa es la maquinita, come polígonos en el plano y luego escupe algo que le vamos a llamar SDP. Le puse ese porque va a ser una superficie que depende del polígono. Ahora déjenme les enseño una imagen para que vean que esto puede ser bastante complicado. Entonces, la última que es esta. ¿Cómo sabes cuántos puntos cónicos y sus ángulos tienen el polígono? Eso muy eso. Todo esto, hay dos casos, eso ahorita lo voy a contar. Miren, aquí hice un dibujo yo a mano, donde empiezo con este triángulo, es un triángulo obtuso, y empiezo a reflejar. Reflejo, 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 pero como no todo triángulo tesela el plano, se van a empalmar las cosas. Pero bueno, aquí lo que he puesto primero es la primera regla de identificación. Si están relacionados con una reflexión en un lado común, me los pego con respecto a ese lado común. Y la segunda regla de identificación me dice que si tengo dos que difieren por una traslación, entonces tengo que pegar esos dos. ¿Sale? Bueno, entonces voy a responder tu pregunta. Ya vamos a acabar el pizarro. Vamos a acabar el pizarro para que vean de dónde salen los. Se acabaron los diapositivas. Entonces, en los últimos 7 minutos que me quedan, les voy a contar. Primero voy a responder tu pregunta, que es muy válida. Y la pregunta, la respuesta a tu pregunta es el siguiente lema. Entonces, no es sobre las singularidades, perdón, va a ser sobre la topología. Lo de las singularidades después lo puedo decir. Pero lo primero es saber qué topología tiene la superficie. Entonces, el lema dice lo siguiente: se toma P, un polígono de ángulos interiores de la forma PI sobre QI por pi, donde I corre de 1 hasta n, donde n pues, es el número de lados del polígono. Y luego definen n grandota como el mínimo común múltiplo de los QIs. Entonces, S de P, esta superficie, esta cosa que yo definí ahí pegando cosas, es una superficie cerrada, compacta, orientable, de género, y el género está dado por género de la superficie S de P es igual a, la fórmula que nunca me aprendo, que es 1 más n sobre 2 que multiplica a n menos 2 menos la suma de los QIs. Es decir, el objeto que obtienen después de hacer todo esto, de reflejar y pegar, cuando su polígono tiene todos los ángulos interiores conmensurables con pi, es simplemente una suma conexa de toros. ¿Y cuántos toros aparecen? Pues aparecen tantos como este número, que no parece un número entero, pero créanme lo es. Aquí, más que la fórmula, lo importante es la moraleja del lema, y es que la topología de
el objeto que estoy construyendo depende de los ángulos interiores. O sea, si ustedes cambian los ángulos interiores, de alguna manera pueden ustedes variar los ángulos interiores para que el género suba, baje, haga lo que ustedes quieran. Bueno, entonces esto me responde qué tipo de superficie tengo cuando el polígono es lo que se llama un polígono racional. Esta propiedad es lo mismo que decir que P es racional. Todos los ejemplos que he visto en esta plática son polígonos racionales. El cuadrado, el triángulo pi3, pi entre 8, 3pi entre 8, etc. Entonces la pregunta es, bueno, esto no es casi nada, ¿no? O sea, la mayoría de los polígonos, ustedes toman un polígono al azar, con probabilidad 1, no es racional. Entonces, este lema dice cosas, pero no dice mucho. Vamos a ver entonces ahora el otro caso, el caso irracional. Con este concluyó la plática. Una pregunta. Te escucho. Si tienes una superficie de género mayor que 2 y tiene geometría hiperbólica, sobre cada lazo fundamental hay una geodésica. Cuando tienes tu métrica plana, ¿también ocurre lo mismo o son No. poquitas geodésicas? No ocurre, buena pregunta, no ocurre porque la métrica no es completa. Este el punto es el... Están los puntos, esos cochinos puntos, donde no puedo extenderlo. No. La métrica no es completa. Y Eso mata todo. Si fuera la métrica completa, no estaría hablando. Y ahí es donde decías que era por Gauss-Bonnet, ¿no? O sea, tiene que haber un punto donde revienta. Exactamente. Tienes que tener balance entre curvatura y característica de Euler. Entonces, si la cosa fuera plana, pues ¿cuándo es cero la característica de Euler? Pues solo con el todo. No se puede. Oye, pero entonces esos puntos los quitas de la superficie o Los cargas con mucha pena contigo. No los quites. Los que siguen sí los tienes que quitar. Pues sí hay que ponerse con singularidades, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo podrías, digo, se ocurre si estos puntos están cargando, no se puede retratar algo, ¿no? Lo que puedes pensar a Gauss-Bonnet con singularidades y pensar que empujaste la curvatura hacia esos puntos. Y cada punto lo está cargando. Y cuando mides el peso de cada uno, te da justamente el número de vueltas que da esa singularidad. Bueno, buena pregunta si las quito o no. Vamos a ver ahora el caso irracional. Entonces, ahora me voy a tomar un polígono P, tal que existe un ángulo interior de la forma lambda por pi, con lambda un número real que no está en los racionales. Un número racional. Bueno, atención, no puede haber solamente un ángulo así, si hay uno tiene que haber otro porque la suma de los ángulos internos de un polígono es un número entero. Entonces, vamos a tratar de hacer la construcción que les acabo de platicar localmente. Vamos a hacer lo que dices de tomar esta y luego jalarla y encontrar la periódica. ¿Vale? Entonces, termino diciendo, el problema abierto, que por cierto ya no lo dije, pero es un problema por el que hay un matemático en Penn State que da 10.000 euros. El matemático se llama Anatoly Katok. Si resuelven el problema de las órbitas periódicas de Villar, Katok les da 10.000 euros. Es equivalente a encontrar órbitas periódicas de un flujo geodésico en ese tipo de superficies. Y bueno, esta ha sido una de mis áreas de estudio en los últimos años. Cuando uno estudia geometría diferencial, uno ve que las superficies compactas orientables son básicamente estos bichos. Están clasificadas por el género, el número de toros que pegan. En el momento que ustedes autorizan género infinito y superficies abiertas, hay también una clasificación de las superficies y hay toda una teoría para este tipo de superficies desde el punto de vista topológico. Desde el punto de vista métrico es un desorden, porque aquí, por ejemplo, el espacio de métricas hiperbólicas es de dimensión finita, acá no. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer, hay resultados parciales, el problema sigue abierto y con eso. Lo que pasa es que ya es tiempo, entonces
si alguien tiene alguna pregunta, podría dar la salida. Posteriormente, quizás después del seminario, un aviso para todos. Nos vamos a ir a comer, porque viene de Morelia, algunos. La cita es a las 2 de la tarde aquí en mi oficina, en cubículo 123. Desafortunadamente el seminario no puede financiar eso, entonces quien vaya se tiene que financiar por sí mismo. Digo, en tu caso sí, pero entonces, si quieren nosotros.